Un gran avance para la comunidad nativa de Tangoyari, en conjunto con el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, CERNAM, y la Asociación Sin Fines de Lucro, Ecamaeni, desarrollaron el plan de vida de la comunidad nativa de Tangoyari, en 6 meses de trabajo, como reconoció el regidor Cristóbal Ríos, encargado temporal de la Municipalidad de Megantoni. Entonces, esa herramienta, la comunidad le van a servir para que la municipalidad poder ejecutar las obras en sus comunidades. Le doy bienvenida en este equipo técnico, ustedes de la municipalidad, le agradezco mucho. El jefe de la comunidad nativa de Tangoyari, Gilberto Chinchay, resaltó sus prioridades dentro del proyecto, como el saneamiento básico de la comunidad, obras de infraestructura en educación y la crianza de peces amazónicos. Hoy en día es muy especial en la comunidad nativa de Tangoyari, ¿no? Nosotros, como gestión de 2020 a 2022, de junta directiva, hemos optado, ¿no? Hacer nuestro plan de vida que nos va a ayudar, ¿no? Es un documento, es una herramienta que la comunidad le va a servir con la misión y la visión dentro de aquí 10 años o 15 años, ¿no? Agradecer también a nuestros aliados, CERNAM, Programa de Conservación de Bosque, de igual manera también Ecamaeni, el gestor de los áreas del plan de vida también, ¿no? Entonces, y también está presente también al sucursal Resol, ¿no? Que estaba también apoyando dentro de reuniones. La reunión, dentro del plan de vida, ¿cómo está elaborado, no? El plan de vida se ha elaborado mediante reuniones virtuales, respetando como sabe, la ley, ¿no? Lo que está decretado por el gobierno, ¿no? De igual manera también, dentro de esos planes de vida, hay todas las prioridades, ¿no? Dentro de 3 años que va a ejecutar y que también le va a pedir al encargado de la alcaldía y municipalidad que lo reconozca porque está aprobado mediante la reunión de la asamblea, ¿no? Con los comuneros, porque ahí están todas las prioridades y las necesidades de la comunidad. Dentro de las prioridades que están enmarcadas en la comunidad, que está el saneamiento básico, infraestructura de la nación nativa y peces amazónicos, y también está incluido la salud, que también nosotros garantizamos para que nuestro pueblo que esté concertado, para que puedan en la ordenanza municipal puedan reconocerlo y para el próximo año puedan insertarlo y presupuestarlo para que puedan ejecutar los proyectos. Héctor Caibe Omenki, presidente ejecutor de contrato de administración de la Asociación Ecamaeni, que agrupa a 14 comunidades nativas y representa a la Reserva Machiguenga, dirigió este proyecto y pidió el apoyo de la Municipalidad de Megantoni para gestar juntos proyectos de desarrollo, el cual quedó plasmado en un convenio. Hemos trabajado durante 3 meses virtualmente, y nosotros como Ecamaeni y Guapolices es conservar toda la naturaleza que existe dentro de la reserva comunal. Yo como representante de las 14 comunidades que existen dentro del Megantoni, entonces yo hago presencia acá por motivos de hacer la entrega del plan de vida a esta comunidad. Durante eso ha sido un largo trabajo que nosotros hemos trabajado, que realmente nosotros como Ecamaeni hemos construido 3 planes de vida. Ya entonces ahora nosotros tenemos la experiencia de hacer, pero ojalá que eso no quede acá. Le pediría acá al consejo acá de la mesa, que esto hagamos una realidad y hagamos proyectos para estas comunidades que están dentro de Megantoni. Nosotros queremos articular en forma como institucional, queremos articular y crear mesas de concentraciones, buscando aliados estratégicos como son municipalidades, de repente están Ministerio de Salud, Educación, todo eso, digamos, veremos con ellos, ¿no?
porque realmente es una necesidad acá que existe dentro de nuestro distrito. Sería gracias. Por su parte, el ingeniero César Aliaga, jefe de la Reserva Comunal Machiguenga, felicitó la iniciativa aliada entre todos. Entonces yo quiero reconocer en este espacio ese esfuerzo que la comunidad nativa de Tacayán ha desplegado y que va a ser la primera comunidad que está presentando su plan de vida que ha sido concebido por ellos mismos, donde vamos a acompañar el IECA, el CERNAM, el Ministerio de Cultura, pero que se programa también, pero que finalmente tiene un documento que va a buscar su desarrollo, su visión, sus prioridades, ¿no? Y me parece muy importante porque este documento no solamente va a quedar en la ley de su comunidad, sino va a ser presentado a la municipalidad para que la municipalidad pueda trabajar en el desarrollo de la comunidad nativa a partir de su documento, ¿no? De su documento que ha sido aprobado en la Asamblea. Entonces yo agradezco la predisposición de la municipalidad de Antonio, del encargado de los territorios visuales de la comunidad de Puerto Rico, que ha tenido la amabilidad de poder invitarnos, participar de este evento también a todos sus funcionarios. Y la idea pues, es que este documento tenga un reconocimiento, como decíamos, en el nivel de ordenanza municipal. De concretarse el apoyo coordinado, se beneficiará a 330 familias. Cabe resaltar que el proyecto fue financiado por el ECAMAENI, la comunidad de Tango Xari y el apoyo logístico del CERNAM.